El siguiente programa es clasificación A, contenido dirigido para todo público. Los comentarios transmitidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. CICESE para Todos. Un programa del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Unidad Tepic. Aquí conocerás las investigaciones sobre tecnologías de la información y comunicación. CICESE para Todos. Por una cultura científica, CICESE para Todos. Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a CICESE para Todos, un programa de la Unidad Académica Tepic del CICESE donde compartimos conocimiento y experiencias sobre ciencia y tecnología. Yo soy Marileide Arbizu y hoy estamos acompañados por los doctores Lino Alberto Rodríguez Coyahuil y José Agustín Almaraz Damián. ¿Cómo se encuentran ambos? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Marilady. ¿Pronuncié bien su apellido? Casi, pero falló un poquito. ¿Podría corregirme, doctor? Coyahuil. Muy bien, muchas gracias. Doctor Agustín, ¿cómo se encuentra? Todo bien, gracias Marilady por la invitación. Y bueno, el día de hoy, ¿de qué tema nos van a hablar? Pues la idea del tema es cerebros virtuales, ¿no? Prácticamente. Cerebros artificiales. Vamos a platicar un poquito de una tecnología computacional que está inspirada o basada en las neuronas y en los cerebros de los seres vivos. Suena a un tema retador, pero vamos a enfrentarlo y vamos a tratar de explicarle a la audiencia, pues, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de cerebros artificiales? Todo empezó hace mucho tiempo, en los años 50 del siglo pasado. Diseñaron en software un modelo de una neurona artificial, o lo que en ese momento se creía que hacía una neurona. A principios del siglo pasado, en el 1900... ¿Qué se creía que hacía una neurona? Creían que era una unidad de cómputo muy simple, muy simple, que solamente le llegaban unas señales, las multiplicaba, sumaba y eso era todo lo que hacía. Una suma de multiplicaciones. Era lo que creían que hacía una neurona. ¿Tú recuerdas, Agustín, más o menos cómo es la historia de...? Recuerdo que, bueno, primero... A principios del 1900 llegó el descubrimiento con este neurólogo español, ahorita no recuerdo el nombre, pero que fue el primero que determinó, ok, el cerebro está conformado por neuronas, ¿no? Sí, así es. Pues, de hecho, por nuestras áreas de investigación lo vemos de una forma totalmente diferente, ¿no? Porque, por ejemplo, el doctor Lino es computólogo y yo soy una mezcla rara entre computólogo y gente de electrónica, ¿no? Entonces, la idea particular es de qué pasa cuando ya tenemos un sistema electrónico que nos apoya a resolver cálculos, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Y como bien mencionó Lino, ¿no? En los 50s se establece o pretenden establecer McCluch y McCarthy, si no mal recuerdo el apellido del investigador, que si podemos hacer operaciones básicas como suma, restas, multiplicaciones, divisiones, pues podríamos también ir más allá, ¿no? Siempre ha sido el hito de cómo funciona nuestro cerebro y cómo podemos imitarlo prácticamente, ¿no? Creo que por ahí podríamos abordarlo, ¿no, Lino? Y al final, vaya, o sea, tiene razón Lino, ¿no? O sea, cómo con operaciones básicas podemos simular nuestra gran maquinaria interna, ¿no? Tenían una idea de que la neurona era algo que hacía unas operaciones muy básicas. Hoy en día se sabe que no, que una neurona es una unidad compleja, realiza cálculos más complejos, pero en ese momento creían que era algo muy sencillo y entonces lo programaron, como dice Agustín, electrónicamente o en software. En programación hicieron algo que imitaba a la neurona como la creían en ese momento y así surge la primer neurona artificial, ¿no? Ok, ¿y con esta neurona se inspiran para hacer el cerebro artificial? Ya a partir de una neurona entonces empiezan a hacer conexiones de neuronas, empiezan a hacer las conexiones y de la misma manera en como están o como se creía que están conectadas en los cerebros, entonces para hacer cálculos mucho más complejos. Digamos, bueno, yo como lo veo es que en lugar de querer programar algo muy complejo de golpe, empiezas con una unidad muy sencilla de procesamiento y la interconexión de esas unidades sencillas te genera algo complejo. No sé, ¿tú cómo ves, Agustín? Yo desde mi perspectiva es un poco diferente, ¿no?
desde mi perspectiva es a partir de ciertos teoremas electrónicos, en específico la parte del control, de cómo controlamos las cosas, ya sea un aire acondicionado o incluso nuestras acciones, ¿no? Es, ok, yo tengo datos de entrada, pero sé la próxima salida, ¿no? Ya sea que por nuestra ciencia o herencia o familiar nos han dicho, por ejemplo, pues tienes que ir a tal lado, al sanitario, ¿no? Tienes que hacer esta cosa para obtener esto, ¿no? Sabemos el camino, ¿no? O sea, ¿qué queremos de entrada y qué queremos de salida, ¿no? Pero la gran pregunta es ¿cómo lo hacemos, no? ¿Cómo podemos encontrar esa cajita negra que podamos descubrir para obtener eso, ¿no? Ejemplo, necesito dinero, sé que necesito dinero, sé que tengo una habilidad, ¿cómo puedo generar con mi habilidad dinero, ¿no? Entonces, la idea básica es, en comparación de cómo la ve a veces la gente de cómputo, es de, nosotros lo vemos como el hecho de, ok, tienes un sistema el cual ahora, ¿cómo establecemos ecuaciones, ¿no? Pero, para no ahondar tanto a la audiencia, en el buen sentido, pues vamos a manejar lo que es una caja negra la cual queremos descubrir cómo funciona, ¿no? Y al descubrirla, vamos a encontrar funciones y probabilidades, muchas cosas, como bien mencionó Lino, ¿no? Que son funciones más avanzadas incluso que lo que pensaba, ¿no? Lo que se pensaba en ese entonces era que a partir de una ecuación muy simple se le hacía o se activaba con otra función y se le agregaba un sesgo, ¿no? O sea, una posibilidad de que se equivocara un poco o mucho, ¿no? Pero actualmente ya se sabe que nuestro cerebro es mucho más complejo, ¿no? Ese sistema, pues, volvemos al caso, no es el caso unitario, ¿no? Pero ya la unión de diversas cajitas negras, que es como nuestro cerebro, cada neurona, nosotros, si no mal recuerdo, tenemos arriba de los billones, entonces ese es el detalle, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacer que cada una de ellas trabaje en conjunto? Y una de las formas también que se inspiran, si no mal recuerdo, si no me corregirás, Dino, es que es a partir de la energía, ¿no? Que nosotros somos seres biológicos, ¿no? Es la gran diferencia contra los seres artificiales, vamos a decirlo así, o contra los cerebros virtuales o artificiales, ¿no? La diferencia abismal es ellos consumen energía eléctrica, nosotros consumimos energía de otra forma, ¿no? Y generamos nuestra propia energía y nuestros propios azúcares, etcétera, ¿no? Entonces son dos puntos de vista totalmente diferentes, ¿no? ¿Dónde convergen? Bueno, en cuando queremos resolver un problema, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Antes de pasar a este punto, me gustaría que aclaráramos por qué alguien querría crear un cerebro artificial o para qué es su funcionalidad. No sé si empezó por la... Fíjate que es una buena pregunta. No sé si, no fue qué fue primero, si la necesidad de resolver un problema o la curiosidad por imitar la naturaleza. Fíjate que no lo conozco, no lo puedo decir en este momento con certeza. Pero fue alguna de estas dos cosas. O sea, o había problemas que se querían resolver y entonces se tomó inspiración de cómo se creía que hacía la naturaleza, cómo eran las neuronas de los seres vivos, o bien simplemente por reproducir el modelo y estudiarlo en una simulación, ¿no? Entonces esa es la razón, es alguna de esas dos razones. O bien se quiere resolver algún problema y se toma inspiración, o simplemente se hace por hacer un modelo y estudiar el modelo de manera virtual, ¿no? Esas son las razones por las que se hacen estos modelos artificiales, ¿no? Y algo que sí quiero remarcar es que es muy común que nosotros en el área de computación, en realidad en todas las áreas, de muchas áreas de ingenierías, tomemos inspiración de la naturaleza. De hecho, ya lo hemos platicado en otros programas aquí mismo, ¿no? A veces para resolver los problemas nos inspiramos de cómo la naturaleza los resolvió y entonces así es como surgen estos modelos, ¿no? Sí, claro. De información o de electrónicos, de tecnológicos, de lo que sea. Y usted que conoce más sobre estos modelos, ¿los cerebros artificiales intentan replicar exactamente la función de un cerebro humano o es para hacer funciones parecidas nada más? Algunos de los problemas los resuelven inspirados en cómo funcionan los cerebros orgánicos, ¿no? Por ejemplo, no sé, Agustín, tú no sé si recuerdas, ahorita me venía acordando de que cuando queremos, por ejemplo, hacer un procesamiento de imágenes, usamos una operación que se llama convolución,
que es, digamos, en palabras muy, muy generales, es como ir procesando la imagen de poquito en poquito. O sea, en lugar de querer procesar toda la imagen de golpe, vas procesando una ventanita que vas deslizándola sobre la imagen. Eso es la convolución. Y me parece que esa también existe en el cerebro, ¿verdad, Agustín? No sé si tú recuerdas. Yo creo que alguna vez leí la historia que con gatitos hicieron el experimento, ¿no? Creo que a un gatito le conectaron electrodos. No sé si recuerdas. Sí, agregando a lo que comentaba Lino, desde mi punto de vista es de que siempre tenemos la necesidad de imitar, ¿no?, lo que ha hecho la naturaleza, ¿no? Y ya hay varios modelos estadísticos que nos dicen que sí, que efectivamente la naturaleza también tiene su parte matemática, ¿no? Ejemplo, no solamente están los cerebros artificiales, ¿no? Están, por ejemplo, los algoritmos bioinspirados, como por ejemplo las colonias de abejas, las colonias de hormigas, muchos más, ¿no? Pero a lo que mencionaba el doctor Lino es, por ejemplo, la convolución realmente es cómo vemos nuestra parte visible, ¿no? O sea, nuestra visión. De hecho, es uno de los problemas de inteligencia artificial, ¿no? Cómo imitar la visión humana, ¿no? Cómo imitar el hablar, cómo hacer la representación del conocimiento, ¿no? Son muchas áreas, ¿no? Que ahorita creo que podríamos andar en muchos programas sobre ellos, ¿no? Pero lo que hace la convolución realmente es, a partir de dos señales, generan una nueva, ¿no? La segunda señal comúnmente se le llama filtro, ¿no? Pero, pues, ¿qué es un filtro, no? Por ejemplo, siempre lo hemos comentado, ¿no? Desde el punto de vista cuando me invita Marilady a las charlas, es de que un filtro es como el que tú tienes en TikTok, ¿no? Que me pongas las orejitas o que me blanquee la piel, ¿no? O me ponga más moreno, ¿no? Ese filtro ya está con unos pesos, o lo que quiere decir los números ya que encontraron para que nuestra piel se vea como, pues vaya, el efecto que tú quieras, ¿no? Y todo esto es a raíz de la visión, ¿no? Porque en la visión nuestros impulsos se representan, como bien mencionó Lino, en cuadrículas, por así decirlo, que son las imágenes. Y pues nosotros tenemos muchas capas convolucionales internamente, ¿no? O sea, por ejemplo, en la parte de visión tenemos hasta 5 capas convolucionales. Pero la pregunta es, ¿qué cantidad tenemos en cada capa, no? Y esa es la gran pregunta, ¿no? Actualmente pues ya no podemos recurrir a los métodos de los siglos XVIII, XIX, en la parte donde la medicina fue lo mejor, que era diseccionar un cerebro, ¿no? diseccionar un cerebro. Incluso a personas vivas, ¿no? Ah, exacto, ¿no? Ya no podemos hacer eso por muchas insertar cuestiones. ahí unos electrodos. Exacto, ¿no? O sea, y hacer estudio en vivo. Exacto, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos ahora, no? Viene el auge o la necesidad de por qué necesitamos cerebros virtuales, ¿no? Entender cómo es nuestro cerebro, ¿no? Un caso particular, a lo mejor Lino me ayuda un poco más este caso, es de que, por ejemplo, todos los algoritmos de Machine Learning obedecen a una función de densidad gaussiana. Pero resulta que nuestro cerebro no es gaussiano, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos imitar nuestro cerebro de tal forma, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que imitemos ese tipo de función de densidad de probabilidad, ¿no? Para palabras más simples, nuestro cerebro tendría que ser bueno o malo, ¿no? O un conocimiento de esa forma, ¿no? Positivo o negativo, ¿no? Cosas pero buenas. Es gris, ¿no? Exacto, es una gris. Escala de grises. Ajá, sí, no, deja de escala de grises, ¿no? O sea, en la conciencia de uno, ¿no? O sea, conforme vayamos creciendo, lo que sea, todo nuestro conocimiento tenemos esa parte del prejuicio, por así decirlo, nuestra parte de decisión, donde en lugar de decir todo es bueno o todo es malo, decimos, no, espera, no, esto no es bueno, ¿me conviene hacerlo? Entonces, a eso quiero decir con las funciones de densidad de probabilidad, ¿no? De que cada uno de nosotros puede tener un poquito más inclinado hacia la izquierda, o sea, ser más positivo, o puede ser más negativo, ¿no? O a lo mejor podríamos decirlo de una forma muy coloquial, ¿no? La persona que es muy noble o la persona que no es noble, ¿no? Entonces cambia nuestro funcionamiento, ¿no? Quitando también las cuestiones del alcohol, de las drogas, de las medicinas, de muchas cuestiones, ¿no? Solamente dejando esa parte esencial, pues nuestro cerebro actúa de diferentes formas, ¿no? Pero pues somos millones de personas, ¿no? Incluso creo que podría haber dualidad, ¿no? Exacto. En el cerebro. Exacto, ¿no? Pero entonces sí, ¿verdad, Agustín? En el cerebro sí se sabe que emplea esto de la convolución, ¿verdad? Sí está comprobado que... Yo de eso no estaba seguro, que en el cerebro hubiera estas capas de convoluciones, que es como hoy tenemos nuestros algoritmos. Nuestros algoritmos están basados en eso, en esas capas de convoluciones para procesar imágenes. Y en el cerebro también, o sea, también sí, efectivamente. lo ven así. Funciona muy parecido, está inspirado, ¿no? Sí, nada más para agregar rápido, para que el público nos entienda aún así todavía más.
se me ocurre algo muy simple, ¿no? La gente que tiene problemas de visión, ¿no? Si tuviéramos una visión perfecta, pues todo nítido, todo clarito, todo sin problemas, ¿no? Pero la gente que tiene astigmatismo, ¿qué pasa, no? La gente que tiene astigmatismo tiene como un problema en la retina que hace que vean más borrosos de cerca, y los que tienen miopía, más de lejos, ¿no? No recuerdo si es así, pues nada más hay que... O al revés, pero algo así. Pero a lo que voy es eso. Ese, por ejemplo, ese pequeñito detalle es un filtro. ¿Qué es lo que hacemos para mejorar la visión, no? Un lente, ¿no? Un lente. Es un filtro analógico, ¿no? Que el lente ahora te ayuda a mejorar la visión, ¿no? Así lo ve nuestro cerebro. Nuestro cerebro crea estos impulsos, como bien menciona Lino, que son las capas convolucionales, porque nuestro cerebro recuerda o ve texturas, ¿no? O ve, por ejemplo, colores, o ve formas, ¿no? Pero volvemos al punto, ¿no? ¿Cómo sabemos que realmente son las cosas de ese color, ¿no? Una analogía, no sé si ustedes han visto o son un poco más geeks, que decían de una especie de los extraterrestres que salen en Star Wars, que según todos son blancos, ¿no? Que de hecho aparecen, creo, en una de las películas, antes de los que crean los clones, ¿no? Que decían que, por ejemplo, que hay una teoría que a partir de ahora que han escrito más libros, etcétera, que son blancos, o que los clones son blancos porque esos tipos de extraterrestres los ven no blancos, sino ven más colores. Ven más colores, ¿no? O ultravioleta, ¿no? Y nosotros, según lo que quisieran ver la visión del director o del productor, pues es que si nosotros los vemos blancos, ¿no? Es algo así, una analogía muy, muy simple, ¿no? Sí. Bueno, volviendo a tu pregunta, Marilady, sí quiero como remarcarle a las personas que nos escuchan que muchas de las cosas tecnológicas que hoy tenemos y que ya estamos acostumbrados, como por ejemplo hablarle a la Alexa, yo ya veo que en muchas casas tienen su Alexa y le hablan, o desbloquear nuestro celular con nuestro rostro, ya también es algo que estamos muy habituados. Esos algoritmos son gracias a haber imitado a esos modelos que imitan el cerebro. Antes no se podían. En los años 90 todavía, en los primeros años del nuevo milenio, 2000, no podíamos hacer eso. No teníamos algoritmos tan potentes. Y todo fue gracias a los algoritmos que están inspirados en los cerebros orgánicos. Y en ese sentido, ¿ustedes han tenido experiencia desarrollando alguna neurona o algún cerebro? Bueno, las neuronas pues, todos los días las utilizamos, ¿verdad? De hecho, quisiera complementar algo, ¿no? O sea, sí, son miles, ¿no? Sí. Obviamente, no sé qué, bueno, como para dejar en claro a la audiencia, ¿no? Ninguna máquina hasta el momento puede ganarle a nuestro cerebro, ¿no? Sí, eso sí, no. La caso, potencia de cómputo del cerebro es todavía muy por arriba de cualquier computadora. Sí, exacto. O supercomputadora que exista. Exacto. Pero ¿a qué nivel podríamos definir que está? Si el cerebro humano está en un 100%, la mejor computadora. ¿Qué será? ¿Como el cerebro de un... por hecho, cantidad de neuronas? Pues más por neuronas, pero como... por ejemplo, para que se dé cuenta la audiencia. Ajá, sí, adelante. Es de que nosotros ocupamos entre el 10 al 20% de nuestro cerebro realmente, ¿no? O sea, ya está demostrado científicamente, eso dicen, ¿no? Sí, de hecho hay películas que dicen, ¿qué pasaría? Y eso, hasta la audiencia debe haber visto el meme, ¿no? ¿Qué pasaría si usamos el 100% de nuestro cerebro, no? Pues no sabría decirlo, ¿no? Pero lo que sí les puedo decir es de, si con 10% de nuestro cerebro, aunque sea colectivo nuestro conocimiento, pudimos crear un cerebro virtual o cerebro artificial, pues podemos sin problemas crear muchas cosas, ¿no? Ahora, el hecho de que cuánto tenemos para imitar nuestro cerebro es verlo de dos formas, ¿no? Desde mi punto de vista. Primer forma, el almacenamiento. Nosotros tenemos una gran capacidad de almacenamiento. A lo mejor no le enfocamos, por ejemplo, como quisiéramos, ¿no? En el estudio, en unas cosas, lo que sea, ¿no? Whatever, ¿no? Pero tenemos una gran capacidad de almacenamiento que ninguna computadora, es más, yo creo que, pienso yo, que de todas las computadoras actuales no llega ninguna a lo que tenemos cada uno en nuestro cerebro, ¿no? Y segundo, se supone que ahorita ya va a salir ChatGPT 5, dicen los rumores, y que esos rumores dicen que va a tener la capacidad de razonamiento, o de, más bien no de razonamiento, sino de procesar el texto, el lenguaje, como si fuera un doctorado, igual como nosotros, ¿no? O sea, ya va a tener capacidades críticas y creativas. Y creativas, ¿no? Y de incluso científicas, ¿no? Pero aún así va a tener el problema de siempre, ¿no? El sesgo. Siempre va a haber un sesgo específicamente ahí, ¿no? Bueno, Agustín, pero es que hasta los seres humanos tenemos sesgo. Sí, es que volvemos al punto, ¿no? Porque nosotros no podemos imitar o ser totalmente izquierda o derecha, ¿no? Pero con respecto a la pregunta muy específica de Marilady, o sea, si tuviéramos que contar la cantidad de neuronas
de conexiones que tienen las redes que utilizamos con las de un animal, creo que es como la de un pequeño insecto, ¿no? O algo así. En visión ahorita actualmente se supone que es como un gato. ¿Un gato ya? Ya un gato. Del tamaño de cerebro. No manches, es un montón, ya es enorme. Exacto, ¿no? Pero, aquí viene el gran pero, ¿no? Para imitar ese tipo de procesamiento requerimos de poder de cómputo abismal, ¿no? Y de energía. Y de energía, de electricidad, sí. ¿no? Lo que nosotros hacemos con un gato con sus croquetas, su lechita, ya listo. Es feliz, ¿no? Ajá, y por ejemplo nosotros no, o sea, con una manzana, unas carnitas, ¿no? O sea, no, vaya, algo así, ¿no? Pero la computadora no. Alguna vez platicábamos en el programa, ¿no? ChatGPT se reentrena cada hora con nuestros prompts, es decir, con nuestras búsquedas, y consume 100,000 kilowatts hora, que son una termoeléctrica a full. No puedes comparar una termoeléctrica a full contra la tortita de carnita, o de cómo le llaman aquí en Nayarit, lechón, ¿no? Me parece. Lechón horneado. Entonces, no se compara, ¿no? O sea, definitivamente. Pero el cómputo todavía está más allá, ¿no? De hecho, por ejemplo, estaba leyendo en la mañana que este empresario de Elon Musk quiere implementar su nuevo data center de IA, claro, de inteligencia artificial, es decir, un megacerebro gigante, el cual va a contener aproximadamente 100,000 GPUs. Cada GPU tiene 64 GB de memoria y quisiéramos nosotros uno de esos, ¿no? ¿Y para qué lo va a utilizar? ¿Para lenguaje? Para lenguaje. Para lenguaje. Un procesamiento abismal, ¿no? O sea, sí. Para ponerlo en contexto a la gente, a nuestros escuchas, es poner prácticamente un tráiler cargado, que carga 30 toneladas sin problemas de maíz, contra una hormiguita cargando un maíz, ¿no? Es abismal la diferencia. Sí, o sea, no podemos comparar ese poder de cómputo que requerimos para crear neuronas, ¿no? Yo el modelo más grande que he hecho hasta el momento... Así en tu casa, en tu computadora. En tu computadora de tu oficina. Ajá, en la computadora de la oficina. No en la del Politécnico. No, en la de tu oficina. En la de la oficina, lo más grande que fue de 10 millones de parámetros, 10 millones de neuronas. Sí, era pequeña, ¿no? Sí, era pequeña. Para imágenes. Para clasificar imágenes. Ajá, sí, reconocer imágenes. Sí, porque el texto es más grande. Increíble, ¿no? Sí, el texto es más difícil de procesar. Es más difícil de procesar. Mucho más difícil. ¿Más que las imágenes? Más que las imágenes. Necesitas mucho más neuronas. Sí, porque ahí hay una forma de convertir el texto a partir de probabilidades en secuencias. Y esas son las secuencias que entran a las nuevas redes. Y es que si lo piensas tiene sentido, ¿no, Agustín? O sea, las palabras creo que llevan un contexto, un significado oculto, claro, ¿no? Sí. Y en cambio las imágenes no son muy concretas, son muy... no juegan tanto con las probabilidades. Ajá, no juegan. Exacto, y en cambio una palabra tiene un significado detrás. Entonces, procesar una palabra no es lo mismo que procesar una manchita de color, ¿no? Exacto. O sea, una palabra tiene un significado detrás. Sí, y también el razonamiento, ¿no? Porque, por ejemplo... Decía, bien lo dice Lino, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, como buen citadino puedo decir, hay bastante tráfico, ¿no? Pero para el Nayarita se imagina, pues son 20 carros, 30 carros, ¿no? Ajá, y en cambio el contexto de nosotros, de los citadinos, es 2 horas y media de aquí, de la Loma a CICESE, por ejemplo, y todo está bien, ¿no? Y ustedes nos van a decir, ¿cómo creen? No, o sea, no. Entonces las palabras tienen significado distinto, ¿no? Exactamente, ¿no? Incluso, vean, entre nuestra misma lenguaje, nuestra misma región, todo esto es muy diferente, ¿no? Sí. Sí, las palabras son signos y hay un significante y hay un contexto, ¿no? Claro, entonces, sí. Se vuelve más complejo que una imagen. Así es. Bueno, este es un buen dato, al igual de saber en qué fase está un cerebro artificial y un cerebro humano. Creo que sí está bastante lejano aún todavía la comparación, pero ¿qué es lo que más les ha sorprendido o creen que se verá en el futuro respecto a estas tecnologías? ¿Creen que haya más un acercamiento? Ya lo está. ¿Ya lo está? Ya lo está. A mí lo que me gustaría, bueno, yo puedo hablar de lo que me gustaría, que sí pudiéramos hacerlos más eficientes para poder entrenarlos de manera, voy a decirlo, casera, o sea, o en un laboratorio pequeño. Sí, porque actualmente, como dice Agustín, se requiere muchísimo equipo electrónico, muchísimo hardware, muchísima potencia eléctrica y no es accesible para nosotros, por ejemplo, como investigadores, jugar con modelos tan grandes y construir cerebros artificiales tan grandes, no podemos hacerlo. Entonces quisiera que estas tecnologías se volvieran más eficientes para que fueran accesibles para
Y no solo los investigadores, para todas las personas. Es lo que me gustaría ver. Yo difiero un poquito, en el buen sentido, porque ya convivimos con ellas, ¿no? A diario, ¿no? Y Lina puso el caso particular, ¿no? Alexa, pon mi canción favorita. Alexa, recuérdame cuando tengo que... De hecho, escuché una vez a una persona, Alexa, recuérdame cuando tengo que darle de comer al perro. O sea... Alexa, ¿por qué no me quieres? Alexa, exacto, ¿no? O sea, ya llegamos a un punto donde Alexa o cualquier modelo de lenguaje natural o cualquier modelo de visión o de audio, pues puede sin problemas incluso generar datos, ¿no? Ejemplo, generar imágenes de nosotros mismos, lo que decíamos los filtros, generar sueños, bueno, así le llaman, pero o incluso alucinaciones. De hecho, hay un equipo chino que se dedica a mitigar eso, que el sistema no alucine, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque también está presentando lo mismo que nosotros, que nuestro cerebro, ¿no? Lo que a mí me gustaría, aparte de eso, es que realmente hubiera mecanismos más eficientes, ¿no? Más eficientes de entrenamiento, ¿no? Porque ese es el problema, ¿no? Es como nosotros, cómo aprendemos como niños, ¿no? Hacer, repetir, experiencia, ¿no? Pero pues no es lo mismo en una máquina, ¿no? Y lo que no me gustaría es de que nos volvamos dependientes de ellos, ¿no? De la tecnología. Así es. Ya somos dependientes de la tecnología. Exactamente. Y ya no hay nada que podamos hacer. Bueno, un tema bastante complejo y creo que hay varios datos interesantes al respecto y fue un placer tenerlos aquí. Con esto concluimos el programa. Muchas gracias por enriquecerlo con su experiencia y sus conocimientos. Gracias a ti. También agradecemos a nuestros radioescuchas por acompañarnos y les deseamos un feliz sábado. Los invitamos a escucharnos la próxima semana en CICESE para Todos a través del 101.1 FM de Radio One.